qué mes que tuvimos. La verdad que es emocionante la economía y la política argentina, claramente. O sea, bueno, no sé si reír o llorar, pero sin duda es emocionante para los que se dedican a ella. Bueno, empecemos con el primer tema, que es, bueno, el que se está hablando todavía, que es el tema de la futura reestructuración, que se viene ahora en marzo. Y te voy a hacer empecemos a hablar de Martín Guzmán un poco. Hay muchas teorías, he hablado con gente que lo conoce, qué sé yo, o sea, ¿qué busca, qué pretende, según tu opinión o lo que conozcas? Sí, bueno, gracias Adrián por invitarme al programa. Es un catedrático de la Universidad Nacional de La Plata, del cual yo también egresé, mucho antes que él, con lo cual no nos hemos cruzado, tengo muy buenas referencias. Ha logrado insertarse en un circuito académico extraordinario, que es la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Quien conoce, digamos, mínimamente el circuito de papers y de investigaciones, la Universidad de Columbia es renombrada en ese sentido, y más haber trabajado con Stiglitz, que le da, digamos, un valor agregado adicional. ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que quiere? Por ahora hemos visto mucho discurso, ahora viene al terreno de la práctica. Entonces, ahora conoceremos sus verdaderas intenciones en el sentido de querer reestructurar la deuda de una manera o de la otra, y la verdad es que no tenemos tantos argumentos como para poder confirmar si será una negociación dura o una negociación blanda. Sí ha dado muestra con este no pago de la F20, una reprogramación compulsiva para el 99,5% de los tenedores, de dar un mensaje, creo yo, a la comunidad financiera internacional de que se van a sentar sobre una propuesta de la cual van a querer no moverse, y de la cual es un mensaje, creo yo, como para poder tener herramientas para negociar de mejor manera. Es decir, si vos tenés enfrente a aquel que te prestó la plata y que la quiere recuperar, y vos sos el que la tenés que pagar a futuro, más vale que lo escuches para que sepa cuál es el plan y de alguna manera lograr un consenso en el punto medio. Sabemos por las paridades de los bonos en Argentina que va a haber una quita de valor presente neto prácticamente cantada, es decir, eso se combina a través de una quita en el valor nominal de la deuda y por otro lado una quita en el valor presente neto adicional por reprogramar todo esto en el tiempo, diferir los intereses, diferir los pagos, tirar para adelante todo. Esa es otra quita, porque en términos económicos, cuando traemos a valor presente, eso representa una quita, además de la baja de los intereses en los próximos años. Así que, volviendo al tema de Guzmán, es un catedrático que ha sido puesto en un cargo altísimo y que en Argentina siempre es resorte, y esperemos que haga las cosas bien en esta etapa, porque hay mucho para hacer en la segunda etapa. Entonces, todo el mundo está enfocado en la reestructuración de la deuda, pero él es ministro de Economía y de una economía que es mucho más amplio que una reestructuración de la deuda y que requiere de un montón de control, de un montón de negociación en el frente interno también. Así que hoy nos estamos concentrando en el frente externo, que es la negociación de la deuda. También hay acreedores internos, obviamente, pero nos estamos enfocando en el éxito o no, dependiendo de 6 o 7 fondos grandes a nivel internacional que van a decidir la suerte de esta refinanciación. Bueno, de alguna forma es una señal, creo que por eso sería importancia el tema de la deuda. Si lo pensamos, bueno, justo con Nora Ramos hablábamos del tema de no hay liquidez en el mercado, necesitan más inversiones. A ver, nadie va a invertir hasta que esto se resuelva. Hay un poco de ruido en esto. También está el tema de, digamos, una de las cosas que he escuchado, la acción de la F20 es una especie de estrategia de negociación por lo que ocurrió con Kicillof con los bonos de la provincia. Digamos, la interpretación sería así. Se negoció mal bonos de la provincia, los inversores dijeron estamos negociando con gente que no sabe negociar, y entonces tal vez Guzmán con el F20 quiso dar un mensaje como no. Digamos, ¿sería eso una interpretación correcta? Coincido 100%. Lo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires en realidad no le hizo ningún favor a la negociación a nivel nacional, con lo cual creo que Guzmán ha tomado cartas en el asunto como para sentar, digamos, las bases de una negociación temprana que se corra más a favor del gobierno. Veremos, porque también sabemos que cuando
la cuerda se tensa, es posible que se rompa. Entonces, cuidado con también tirar muy abajo los precios de los bonos, tratar de decir que no van a ser inflexibles, de que está la oferta y nada más, que no podemos pagar más, porque los precios de mercado, al bajar tanto, invita a que vengan otros inversores de otro tipo que se adueñen de esta deuda. Es un pase de manos peligroso en donde la Argentina ya ha tenido muy malas experiencias en ese sentido. Correcto. Los fondos buitres con estos holdouts que quedan afuera de una reestructuración, pero que participan de un litigio. Con el tema de los holdouts hay que agregar un tema. Hubo holdouts y quedó afuera un porcentaje bastante chico del total de acreedores en las renegociaciones del 2005 y reabierto en 2010, porque no existían estas cláusulas de acción colectiva que sí existen a partir de esa deuda, que son muy estrictas. 85%, después se relajó con la deuda post-2015, en donde las cláusulas de acción colectiva requerían de un 50% del total, pero 2/3 en cada serie. ¿Qué significa eso? Significa que si 2/3 están de acuerdo con los términos de la nueva reestructuración, el tercio restante tiene que acatar. Con lo cual, el objetivo del gobierno es por lo menos alcanzar los mínimos en cada serie, y hay una deuda vieja y una deuda nueva, de aceptación como para que no ocurra lo que ocurrió en el 2014 y 2015, resuelto en el 2016 con el traspaso, digamos, político. Claro, el tema está que, bueno, incorporaron todas las cláusulas de acción colectiva para no cometer, se aprendió de los errores, dijimos, bueno, esta vez no nos va a pasar. Ahora hay un montón de juicios pendientes. De hecho, ahora está el de YPF, por ejemplo, y más o menos, según un cálculo decía, sumaría unos 10.000 millones de dólares, una cosa así. Sí, primero, el juicio es a la Argentina por lo que pasó con YPF. Obviamente que YPF está en el centro de la escena porque el juicio es por YPF, pero se demanda a la República Argentina. YPF va a sufrir también en los cimbronazos de este litigio. Lo que se está hablando ahora es de que venga la corte doméstica, la legislación doméstica, o que se mantenga la corte internacional. Lo más probable es que tenga legislación extranjera y que sea en contra de la Argentina, porque históricamente fue así. Pero básicamente la evaluación de ese juicio es una gran incógnita, porque los mismos fondos que tenían esa creencia, que eran los Eskenazi vendiéndole a Burford Capital esa demanda, la evaluaron entre 1.000 y 1.700 millones de dólares, donde los bancos que han colocado esta deuda la han evaluado en alrededor de 3.000, y esa cifra que vos mencionás, Adrián, es básicamente tomar el balance YPF y decir que si en el momento de la expropiación o efectivamente cuando se transfiere a la República Argentina la compañía, que hay una diferencia importante de evaluación de la compañía, la diferencia puede ser entre 10.000 y 7.000 millones al momento que se hace esa transferencia del activo, con lo cual hay una gran disparidad, nadie sabe bien cuál va a ser el resultado final. Me inclino a pensar que va a ser más una cifra cercana a los 1.300 que a esa cifra que se menciona por ahí. Y después están los otros juicios. Hay como 8.000 millones de dólares dando vuelta en juicios. Sí. Nosotros tenemos una larga experiencia en juicios ante el CIADI, todos ellos negativos, obviamente todos han fallado a favor de las empresas que reclamaron obviamente lo que era justo, donde había un contrato firmado en dólares, donde se le especificó, donde había una empresa que se tenía y se le expropió, etcétera, etcétera. No somos muy optimistas al respecto, pero eso sería factible de ser resuelto hacia adelante. El problema es la reestructuración de la deuda extranjera, ley extranjera, donde hay 105.000 millones de dólares de bonos en dólares y en euros, emitidos bajo distintas legislaciones. Son 4 legislaciones que es el foco del análisis que hay que hacer. Porque si tenemos fallos desfavorables, se suma ya lo que hay que pagar en una situación de no tenemos recursos, tenemos todavía la balanza comercial que no nos hacen tanto plata, entonces sería una complicación extra. Para él. Ahora bien, la política del Banco Central de bajar la tasa de interés, que claramente está buscando, o sea, es rara el plan económico que nunca se dice porque no conviene decir, porque podría asustar o a la población o a los acreedores, mejor no decir nada y seguir las cosas así. Parece una especie de mezcla de, bueno, vamos a hacer el ajuste fiscal, vamos a quedar bien con los organismos internacionales, pero al mismo tiempo se estimula el consumo por vías indirectas. La baja de interés parece ser una. ¿Cuáles son los riesgos de hacer esta baja continua? Porque, bueno, uno pensaría así, se abarata
crédito al consumo, que es un poco la idea, ayudan a las pymes con la moratoria, etcétera. Pero hay un límite. ¿Cuál es ese límite? Y lo hemos visto en el 2015 el límite. Se pasó de un modelo a otro basado en el consumo, casi exclusivamente, donde después del 2015 pasó un modelo de ahorro e inversión y volvemos nuevamente a un esquema de consumo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés han bajado tanto, como mencionaste, que ya la renta financiera no alcanza a compensar algunos riesgos, primero, o la pérdida por el adquisitivo de la moneda, la inflación. Estamos en terreno de tasas de interés reales negativas. Es decir, Doña Rosa va a seguir renovando su plazo fijo, pero aquel que tiene una dimensión un poco más grande del mundo de las inversiones sabe que no compensa ni el riesgo ni la pérdida por el poder adquisitivo. Entonces va a ir a buscar, digamos, otros negocios, otras rentabilidades, otro tipo de inversión. En ese sentido es positivo que migre, digamos, el foco hacia lo productivo, sí, pero con ese riesgo es que se descuide la inversión. Ningún país puede crecer sin inversión. ¿El consumo es una parte importante de la economía? Sí, pero la inversión es otra, que es la que te va a sostener el consumo a futuro. Entonces, muchas veces se habla de un modelo de consumo como un modelo para seguir y la verdad que tiene patas cortas. Lo hemos visto. En 2014-2015, al fomentar el modelo de consumo y no de producción, inversión, perdón, lo que ha ocurrido, lo que se ha hecho es desincentivar la reposición del capital. El capital mínimamente tiene que ser repuesto en la amortización y además invertir en inversión neta positiva nueva. Bueno, creo que estamos en un terreno donde ni siquiera se está reponiendo el capital que se está amortizando. Es decir, un vehículo puede amortizarse en 5 años, los libros, una maquinaria en 10 años, un inmueble en 50 años. Hoy aquel que invierte no está reponiendo el capital en la inversión que está realizando, porque hay un desincentivo claro a invertir. Y además las señales, por el otro lado políticas, son bastante importantes, el cual es otro terreno en el cual uno podría meterse o no, pero es muy importante a la hora de invertir todas estas señales. A eso sumale, y forma parte de la política también, la decisión de incrementar la base de impuestos, alícuotas y la base imponible, como la creación de nuevos impuestos, que no ayuda en nada en la decisión de invertir en Argentina, para nada. Y es un grave problema, el tema de el nivel de gasto público y el nivel de la taxabilidad o la alícuota promedio de Argentina, que es muy importante, muy alta. claro, ahí está el dilema. Si baja el gasto, digamos, como la idea en realidad es no afectar a los sectores más vulnerables, necesita hacer políticas de consumo sin, digamos, desequilibrar más el déficit fiscal, entonces tiene que aumentar los impuestos, pero eso genera problemas a las pymes. Es como una especie de, digamos, que un cubo Rubik que arma una cosa, lo desarma. Es un equilibrio medio de navaja, de filo de navaja, como dice. Sí, en economía se habla del trade-off, es decir, de tener, digamos, una medida que tenga consecuencias sobre un conjunto de variables, pero por el otro lado afectando negativamente a otras, con lo cual tenés que elegir, es decir, no puedes invertir y consumir al mismo tiempo, porque los niveles de tasa de interés tenés que fijar en niveles altos para el primer caso o bajos en el segundo caso para el tema que vimos. Pero sí, es un rompecabezas bastante importante que tiene el ministro de Economía, Alberto Fernández, de ahora en adelante, como para componer las bases del crecimiento. Y yendo al crecimiento, este va a ser el tercer año consecutivo de recesión. No va a ser un buen año y va a depender mucho de lo que se negocie en esta reestructuración de la deuda para saber cómo puede salir Argentina de esta situación, para bien o para mal. Ojo que el escenario de default no es un escenario que está descartado. No sabemos, digamos, el resultado de estas negociaciones. Sí sabemos de la intención de querer solucionar este problema, lo cual es positivo y es bueno, y hay que acompañar, creo yo, la decisión de Argentina de sentarse y decir: no puedo pagar porque no podemos crecer para repagarte esta deuda. Sentemos las bases, digamos, de una negociación sobre la base de una reestructuración de la deuda que me permita crecer al mismo tiempo. Y ahí el FMI juega un papel fundamental. Obviamente, si fuese por muchos los integrantes de esta coalición, lo más probable es que el FMI no estaría ni tomando ninguna decisión, pero lo necesitan. Lo necesitan porque además es un sello de goma importante a la luz de, digamos, de las experiencias históricas para cuando te sentás con un acreedor y mostrarle la propuesta que sea avalada por el FMI.
El problema que yo veo es que el FMI ha resignado mucho, tiene gran parte de la culpa por haber otorgado una cuota excesiva en relación a lo disponible para un país y asume las consecuencias de, en esta etapa, no exigirle mucho a la Argentina a cambio de esta negociación que sabemos que va a venir después de esta negociación de la deuda, que es la negociación con el FMI de un nuevo acuerdo entre las partes para el repago de esa deuda. 55.000 millones de dólares es solo la deuda con el FMI. Digamos. Eso es la línea de lo cual fue tomado unos 44.000 millones de dólares. Esos 44.000 millones de dólares creo yo que no se van a incrementar, salvo que se requiera algún fondo muy de corto plazo. No se va a tomar nueva deuda con el FMI, sino todo lo contrario, se están sentando las bases para justamente devolver ese dinero. Pero el FMI también, desde diciembre, cuando lo hemos escuchado a Alberto Fernández o a Martín Guzmán en las primeras conferencias de prensa decir que ya estaban negociando con el FMI, no negociando, pero en contacto con el FMI, que es lo mismo, ya sabíamos que ese paquete de diciembre, paquete impositivo, fuertísimo impuestazo, equivalente a casi 2 puntos del PBI, no se va a recaudar eso ni loco, porque estamos realmente en una situación donde las cifras de recaudación de enero y de febrero están siendo bastante malas. La verdad que eso forma parte también de los condicionantes, creo yo, del FMI. Todo esto que estamos hablando de la reforma previsional, que se instaló el tema y en donde ya se desactivó la cláusula de indexación para el jubilado, también forma parte de las recetas más tradicionales del FMI. Así que estamos en un nivel de ortodoxia bastante importante luego de haber disfrutado, digamos, del dinero ajeno durante muchos años en Argentina, de un signo y del otro. Es decir, hoy lo que tenés que hacer es sincerarte, decir que no puedes pagar, pero al mismo tiempo ofrecer algo a cambio, que esa es la principal crítica que yo le hago, que digamos el esfuerzo es solamente de mi bolsillo, del privado, qué esfuerzo le tengo que pedir y si está en condiciones de hacerlo el sector público, que es la deuda que tiene, creo yo, la política con la sociedad. Es decir, si no es capaz de achicarse el sector público, es difícil que pueda exigirle de manera compulsiva al sector privado. Y ahora se está hablando de nuevas alícuotas con los agroexportadores, pasar del 30 al 33%, además de todos los impuestos que debe experimentar un productor de soja, que en realidad es la gallina de huevo de oro en el próximo, digamos, decenio en Argentina, vía exportaciones. Si no crecemos vía exportaciones, con este tipo de cambio ultra alto y competitivo, no sé por dónde puede llegar a pasar el rebote de la Argentina. Sí, el tema del sector, digamos, agroexportador, justamente, es que con el tema impositivo, hablé con algunos representantes y off the record, digamos, dijeron, este año y el siguiente no va a haber mucho crecimiento y en realidad se está esperando, se está poniendo un poco la esperanza ahí. Hay otros sectores, se pensaba un poco ahora desarrollar el sector de innovación con la ley de conocimiento, pero la tiraron para atrás. Que de vuelta hablé con unos diputados hace poco y me comentaban que no saben por qué hicieron eso, porque era un sector que, bueno, tal vez no produce tanto como el agro, pero tiene un potencial de crecimiento. Grave error. Grave error. Estoy en contacto con el presidente de la Cámara. Ellos tienen casos de empresas creadas que todavía no han visto la luz sobre la base de esos beneficios impositivos e incentivos, que son más que nada rebaja de impuestos, no tanto subsidio, casi nada, que han sido afectadas. Han sido afectados también los proyectos vigentes, en donde hasta hace poco podías descargar las cargas previsionales, por ejemplo, las cargas patronales, perdón, por un porcentaje bastante importante de todos los empleados. Ahora limitan la cantidad de empleados o de facturación como para poder acceder a esos beneficios. Así que es un grave error porque Argentina requiere y posee el capital humano para desarrollar estas nuevas tecnologías. Estamos hablando de desarrolladores de software, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando del conocimiento en general, ¿no? Sí, bueno, también gente de producción audiovisual, todos esos temas. De hecho, acá se produce mucho para afuera y bueno, no sé, bueno, por lo que me comentaban, no sé si fue un desacuerdo entre los diputados, pero bueno, claramente no. Que se pongan de acuerdo porque no resiste, digamos, una pelea política, el marco de un beneficio que ya se había otorgado se lo retira y obviamente sienta las bases, digamos, de decisiones de inversión contrarias a lo que Argentina necesita, ¿no? Que es justamente aprovechar la exportación de servicios más que nada como una manera de generar divisas. Aquel que exporta servicios audiovisuales, financieros o bien de programación,
es tan contribuidor a la estabilidad del mercado de cambios y al crecimiento de Argentina como que hay que exportar soja. Así que tenemos que cuidar ese frente exportador, me parece que lo estamos descuidando notablemente. Se hablaba de un potencial de crecimiento del sector, creo que de software, de 15 mil millones de dólares. No sé si la cifra es acertada, vos hablaste con la gente de la Cámara, no sé. No estamos hablando de cifras, solamente de las medidas que han tomado y que van para atrás con algunos beneficios. Claro que por el potencial podría, ser muy grande. Ahora bien, con el tema, el coronavirus, todo este tema, a ver, el precio de los commodities, digamos, el coronavirus creo que es una gripe A2, eso es una opinión personal, es lo mismo de siempre, se va a desarrollar una vacuna, Ahora, ¿hay realmente un efecto China que nos pueda llegar a afectar? O sea, en el sentido de, sabemos que si China estornuda, sabemos... Mira, estamos a pocas horas de la apertura de un mercado que ha estado de carnaval, donde en el mundo se han visto grandes caídas y en donde van a tener que reflejar las acciones domésticas, la caída de los ADRs en Nueva York. Ya de por sí, por el canal financiero, todo ocurre de manera mucho más rápida. En el momento que estamos hablando, todavía no ha llegado el coronavirus. Hay un caso en San Pablo, va a venir a la región y las temperaturas bajas fomentan la procreación de este virus. Este virus obviamente ataca a una población con cierta debilidad y con enfermedades cardiorrespiratorias. Nosotros hemos tenido un caso en el 2009 que nos ha afectado mucho. No sé si te recordás, la gripe A, como vos mencionaste, fueron 12.000 casos reconocidos. Habrán sido 4 o 5 veces más los no reconocidos, poner la cifra que quieras, pero nunca se reportan todos los casos que han habido. Eso nos ha afectado bastante. Pero de esta manera, al ser una pandemia mundial, afecta otros temas, como el precio de los commodities que mencionaste. La soja ha tenido una caída, el petróleo ha tenido una caída. Fíjate que todo el tema de exportaciones vía vaca muerta o vía soja están siendo afectadas, la generación de divisas está siendo afectadas, y ni hablar de... el vuelo a la calidad que está haciendo el mercado internacional hacia los bonos de tesoro norteamericano, hacia el oro, básicamente, son esos dos focos, y al dólar, y a través del dólar los bonos norteamericanos, en donde todos han visto todos los activos han visto caídas, y Argentina no está exenta de eso. Es decir, sus bonos van a estar cayendo, sus acciones van a estar desenvolviéndose en un marco distinto. Si Argentina le exportaba a China, por ejemplo, caso de la carne bovina, Argentina ha visto recuperar, después de las restricciones que hemos visto en la gestión 2015 para atrás, y la limitante que se le ha puesto a la exportación de carne para bajar el precio interno. Fíjate que la disparada a partir de 2015 de la exportación de carne ha sido tremenda. Hay una exportación, Argentina es el 7º exportador mundial, hoy recuperando muchísimos puestos, y el 75% va a China. Entonces, ¿cuánto crees de carne que se va a seguir consumiendo en China? Yo creo que la progresión es geométrica, futuro, pero a corto plazo está siendo afectada. Ese es uno de los sectores, por ejemplo, que va a estar afectado. Y hay que ver algunos focos, digamos, donde la concentración de las exportaciones son en China, que van a tener repercusión. Justo en un mal momento, encima donde estamos necesitando las Exactamente. divisas. Así que estamos complicados en ese y la posible reelección de Trump de alguna forma nos afecta. A ver, es probable que gane, mientras la bolsa, ahora cayó un poco por todo este tema, pero uno tendría que pensar que, a menos que ocurra, no sé, una tercera guerra mundial o algo así, Trump va a ganar, digamos. Bueno, Trump ha hecho un discurso basado en la protección del norteamericano y de hacer los Estados Unidos de América grandes nuevamente, ¿no? En muchos casos al mismo electorado lo ha perjudicado. Fíjate que los farmers, digamos, han sido uno de los que han tenido que sufrir las consecuencias de la pelea con China, donde China compra mucha soja de Estados Unidos y carne y otras cosas que, lo mismo que Argentina, le exporta, y que han tenido unas reducciones bastante importantes. Entonces, está bastante, digamos, gris el electorado que va a seguir apoyando a Trump, pero ha sumado otros adeptos, además, a su base, que han visto cómo Estados Unidos ha crecido más que el promedio de países desarrollados y que ha tenido buena repercusión en algunos casos. Pero bueno, también el tema comercial, que ha sido el foco de Trump,
Mi impresión personal es que ha fracasado y que evidentemente era una guerra perdida ya. Con China a largo plazo no tiene las de ganar, sino las de perder, y en donde simplemente poniendo cuotas y aranceles no va a hacer que eso mejore. Sí ha caído la cantidad de dólares que tiene de balance comercial negativo Estados Unidos con China, pero por otro lado lo ha aumentado sensiblemente con México y Europa. Entonces, por un lado se compensa negativamente lo que por otro lado logra. Si quiere mostrar esto como un triunfo y ganar las elecciones, hay que ver básicamente de fondo cuál es el resultado para la economía en general. Y la economía en general ha transitado después de la degradación impositiva, todo lo contrario que pasa en Argentina, es decir, allá están bajando los impuestos, acá estamos aumentándolos. Le ha dado mucho beneficio a las empresas, ¿sí? Pero le ha hecho un agujero fiscal importante, donde la expansión del gasto y la expansión del déficit fiscal, combinado con la reducción de ingresos, está dándole un déficit fiscal bastante grande, por arriba del 3% del PBI, y en donde el déficit de cuenta corriente estará alrededor de 5 puntos del PBI. Cualquier otro país que vos me menciones, que no sea Estados Unidos, que tenga esa cifra, que no sea del G10, sufriría una crisis de balance de pagos. En este caso estamos hablando de Estados Unidos y tiene el dólar y tiene un poderío y una tasa de crecimiento de su economía envidiable que obviamente hace que todo esto luzca digamos, en un segundo plano. Cuidado cuando pongamos la lupa sobre eso. Es decir, lo mismo pasa en el mercado accionario, cuando todo sube, hablar de las valuaciones, la verdad que parecíamos nosotros allá por diciembre, en nuestra consultora, como un tema del cual no había que hablar. Pero bueno, cuando pones la lupa y todo el mundo mira los precios a los cuales se están pagando, cuando el escenario cambia y gira 180 grados, es ahí donde ves que estabas con unas valuaciones realmente altas. Estados Unidos venía con una relación precio a ganancias, que es la manera de ver, digamos, si están valuadas las cosas caras o baratas en la bolsa, por arriba del promedio de 5, por arriba del promedio de 10 años y muy por encima de eso, mirando hacia adelante las ganancias futuras, con lo cual las ganancias que se habían estancado solamente crecían sobre la base de la recompra de acciones, ¿sí? La ganancia por acción seguía subiendo, pero sobre la base de reducir la cantidad de acciones porque las empresas norteamericanas generaban mucha plata, degradación impositiva mediante, y tenían excedente de caja que no lo destinaban a invertir, sino que lo destinaban últimamente a recomprar acciones. Con lo cual, ficticiamente estamos elevando la ganancia para el inversor, que también sigue con mucho dinero disponible por parte de los bancos centrales. Hoy tenés 14 de los 15 bancos centrales con políticas laxas, ¿sí? Políticas expansivas, ya sea a través de la baja de la tasa de interés, la recompra de bonos o repos a través del mercado monetario, que hace que el dinero sea abundante y barato. Y eso expandió también la demanda de activos especulativos. Y bueno, estamos viendo las consecuencias. ¿Se viene una guerra de monedas? Es la pregunta del millón, ¿no? Cuando cada país quiere salvarse, aparece la devaluación como una manera rápida para salir y potenciar la economía. Siempre ha ocurrido lo mismo. En este caso, la fortaleza del dólar hace que la debilidad de las monedas sea un estabilizador automático y puedan salir más rápidamente vía exportaciones. Pero el canal financiero siempre actúa primero. Entonces, el canal financiero siempre es negativo ante una crisis para los países emergentes. Y el canal real, si bien tiene los beneficios de contar con monedas más depreciadas como para poder competir entre sí, no forzado, hecho por el mercado, en realidad es más que compensado el efecto negativo de una menor demanda mundial, desaceleración del crecimiento mundial y todo lo que podemos esperar de una desaceleración de la tasa de crecimiento de China, que este año venía para 6.1, 6.2% de crecimiento, serán las estimaciones de diciembre para la economía china, y hoy tenemos que hablar entre 5 y 5,5% para este año. Después un primer trimestre realmente malo, y suponiendo que en el segundo trimestre se frena este problema del coronavirus. Ahí volviendo a los consejos para el inversor, sobre todo el que tiene el local bias, que acá lo tenemos mucho. Bueno, hay todos un montón de recomendaciones como siempre en qué invertir. Obviamente va a haber sectores que este año van a crecer, más allá que la economía no. Se habla un poco del sector bancario, es una de las cosas que se dice. ¿Es realmente así, según tu opinión? Va a haber el sector bancario las tiene que ganar. El Banco Central, hay una guerra no anunciada entre la fintech y todo el sistema bancario tradicional, se odian bastante. Hablan pestes uno del otro. Claramente el Banco Central apoya más a los bancos, a la banca tradicional,
creo que es por eso que están diciendo que... Sí, hay un tema ahí implícito que es la regulación. Es decir, si hay intermediación financiera, lo que hace Mercado Libre u otra fintech que intermedian, digamos, dinero, tiene que estar regulada, tiene que reunir los requisitos de regulación de un banco tradicional. No tiene bocas a la calle. Un Mercado Libre lo que te presta es una aplicación como para que también vos los excedentes de fondo los puedas invertir en un fondo. Ese fondo manejado en forma independiente por también una administradora privada reconocida, pero al captar ese fondeo está sujeto a las regulaciones en muchos casos. Sí, así que hay una guerra declarada. Los bancos han visto mermar su negocio financiero y real y de comisiones. O sea, tenés tres patas del negocio bancario: el tradicional, la captación de depósitos vía plazos fijos, y el otorgamiento de préstamos y el spread que se cobra en el medio. Segundo, las comisiones, es decir, tarjetas o todos los servicios, comercio exterior, etc. Y tercero, la mesa de dinero, las ganancias financieras, que muchas veces en Argentina forman parte del 70-80% de la ganancia de un banco. Bueno, los tres negocios se han visto afectados. No sabemos hacia adelante la suerte de los activos financieros después de 2 años muy malos. A partir del 2018 vino una caída fenomenal, tremenda de los activos financieros, que puedan dar lugar por ahí a un mercado de oportunidades, no tan a corto plazo, pero a mediano plazo, que la tercera pata del negocio pueda rendir sus frutos. Pero respecto a la primera, la baja de la LELIQ al 14% hace que las tasas de interés Badlar en 36, una tasa de plazo fijo en 32, es decir, no tenga, digamos, la contribución al negocio que puede tener antes. Y segundo, las comisiones que se han visto mermadas tremendamente con la caída del consumo, y no creo que eso, se dinamice a corto plazo. Hace poco leí un informe que el precio de las acciones de los bancos que cotizan acá en la bolsa local están relativamente baratos. ¿Coincidirías con eso? Que por eso está la oportunidad, digamos. Sí, ¿qué es barato, qué es caro? Tenés que verlo en función del contexto. Es decir, si vos me hablas de un price earning, precio a ganancia, ese ratio que nosotros mencionamos para el mercado internacional, los bancos tienen ratio de 3-5 veces ganancia. Es decir, en 3 o 5 años, con las ganancias históricas, que no van a ser menores, pero supongamos que sean un poquito menos, en 3 o 5 años repagás el capital accionario que está siendo evaluado en el mercado. Es tremendamente bajo. Un ratio normal es entre 7 y 12 veces ganancias para un banco en Latinoamérica. De hecho, así están cotizando los bancos en Brasil, 10, 15 veces. Es tremendamente bajo. Pero bueno, también está implícito el riesgo de invertir primero en Argentina, donde te cambian las reglas de juego, donde hay mucha presión, donde hay presión explícita y no explícita, y donde hay sobre todo un marco macroeconómico muy debilitado. Así que eso afecta a las valuaciones, y no creo que hoy sea una oportunidad de comprar un banco en Argentina. De hecho, hace varios meses, desde octubre en adelante, desde agosto, de las PASO, que vimos un escenario que se iba a desmejorar. De hecho, lo está haciendo. En la economía se están mejorando muchos de los parámetros que están viendo, digamos, los bancos como su negocio en particular, así que no y somos entonces, optimistas. El sector, ¿qué sectores, digamos? Se hablaba también del sector asociado a las gran infraestructura, un poco porque pueden transferir, digamos, todos los aumentos de los insumos los pueden transferir a precios. ¿Eso es cierto o no? La verdad que me cuesta hoy recomendarte comprar algún negocio en Argentina. Solamente podría estar estimulando la compra de algunos negocios orientados a las exportaciones. ¿Sí? Y al turismo receptivo, pero pasa que cotizado en bolsa no hay. Pero si vamos al mercado, digamos, bursátil, invertir en activos que tengan como ingreso el dólar es prácticamente una recomendación cantada. Y en ese sentido tenés las exportadoras tradicionales del agro, de siderurgia, aluminio y productos agropecuarios básicos enfocados, como te puedo decir, de San Miguel o Molinos Agropecuaria, que es la que exporta, la trader que exporta soja, digamos, procesada o aceite de soja. Al lugar, por eso siderurgia y metalurgia, en el caso de aluminio, de Ternium Siderar. Me gustan esos negocios, y dentro del agro tenés un montón de empresas, pero son chiquitas, no son empresas grandes, en las cuales está falta de representatividad en la bolsa local con el negocio de la economía real, ¿no? Sí, al ser pequeñas, bueno, justo hablamos cuando agarramos el problema de la falta de liquidez, eso al inversor un poco le molesta, si no puedes hacerse la acción rápidamente. Uno sabe cuándo entrar, no sabe cuándo sale, y cuando entra
paga un peaje demasiado caro por la falta de liquidez. Y en cuanto a todos los, las empresas nuevas de FinChat, de crowdfunding, que están proponiendo, ¿cómo se dice? Hacer más líquido las inversiones reales que la gente pueda acceder, por ejemplo, a través de estas Crowdium. A ver, escuché muchas cosas. Obviamente la gente que habla de la financiera, del sector financiero, me habla pestes y dice que son chantas y todo eso. A ver, analizando seriamente, ¿es así o estamos, de alguna forma securitizando en cierta forma todas las inversiones reales y ahora el día de mañana vas a poder invertir en una cervecería? Bueno, hoy te parece una utopía y mucho más en Argentina. Pero cuando se hablaba de esto en Estados Unidos hace unos años, también parecía una locura y hoy es una realidad. Hoy tenés proyectos de inversión que se financian colgándolos en un sitio de internet, con las debidas, regulaciones del caso, seriedad del caso. Hay que tener mucho cuidado. Esto pasó en el mundo de las criptomonedas, es decir, cuando algo funcionó, todo el mundo se subió. Al principio había una criptomoneda, hoy hay 1700 criptomonedas, cualquiera puede emitir su criptomoneda y lanzarla al ciberespacio. El tema es quién lo lanza, cuál es el proyecto, cuál es la seriedad de quién lo maneja. Y es ahí donde siempre, como cualquier negocio, es por donde tiene que empezar el inversor a hacer su due diligence, es decir, hace su análisis de los números, su análisis del management, su análisis del proyecto en detalle. Y ahí es donde se requiere también de cierta protección para el inversor por parte de los reguladores, y es importante que los reguladores se metan en ese negocio. Por eso también la regulación de las fintech por parte del Banco Central, pero también de la CNB en todos estos negocios que puedan ser compartidos. Pero el crowdfunding, todo lo contrario, tengo una opinión bastante positiva sobre el crowdfunding. Creo que es una plataforma como para financiar proyectos a futuro extraordinaria, así como también existen los tokens. Pero a través de los tokens, donde uno le da certificados accionarios, digitales a ciertos negocios, existe mucha indefensa por parte de los inversores minoristas que tienen que ser regulados. Al regular justamente le restringe muchísimo el ámbito de aplicación de este tipo de nuevos fondeos por parte de las compañías. Pero ha habido fondeos vía tokenizados, muy importante, de empresas chinas muy grandes que se han decidido ir por ese lado. Un poco como para ser líderes, un poco para decir esto se puede hacer de esta manera, pero creo que las empresas chicas tienen un campo como para crecer hacia adelante vía crowdfunding, vía tokenizar sus acciones. Increíble. Soy uno de los devotos, de esas nuevas formas de financiar. Que el día de mañana la utopía es eliminar los IPOs, las ofertas públicas iniciales, y que se hagan todo vía en forma desregulada. Quien quiera, yo tengo un negocio y si lo quiero abrir al capital externo para poder crecer, reunir los fondos necesarios para poder invertir en Argentina, y yo ofrezco capital que sea de manera no regulada. Esto choca mucho con la manera tradicional de hacer las cosas, donde las bolsas ponen muchísimas limitantes. Hoy cotizar en bolsa significa poner mucha plata y no sabes bien a dónde va. Y por otro lado, generar valor de manera rápida como para que una empresa, y sobre todo el mundo de las nuevas tecnologías, pueda crecer. Bueno, esto creo que hay que fomentarlo, pero también hay que proteger. Y proteger significa regular. Y lamentablemente va en contra de un acceso rápido a ese fondeo y de manera general, ¿no? Claro, igualmente regular también significa proteger al pequeño inversor. En el caso de estas empresas, que se habla mucho de CSOC o Crowdium, porque Crowdium, por ejemplo, está ofreciendo 15% de tasa de interés en dólar, que es una locura, y ya me hace sospechar. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto son serias estas empresas? Prometen, lo que prometen es serio, y ¿cómo está el control, la regulación de control de este tipo de actividades por parte de la CNB y el Banco Central actualmente? O sea, ¿están en capacidades de controlar o vamos a tener un Madoff en potencia? La regulación de estas nuevas plataformas de fondeo forman parte, de un nuevo conjunto de herramientas que tiene el empresario como para poder reunir el capital. Ahora, ¿cuál es la seriedad de todos estos proyectos hacia adelante? Si pueda surgir a un Madoff, como mencionaste. Y la verdad es que no lo sé. Hay que ser extremadamente cuidadoso y en donde uno no conozca, no meterse. La regla número 1, lo digo
no lo digo yo, lo dice Warren Buffett, es decir, meterse en un negocio que uno conoce, es decir, si uno no es propenso a invertir en negocios no tradicionales, no hacerlo, pero aquel que quiera, digamos, destinar una pequeña parte de su capital, porque todo está relacionado a cuál es el capital a riesgo. Si yo te doy el 1% de mi capital para que puedas concretar ese proyecto que me mostraste, que parece muy lindo en el plano, digamos, de un PowerPoint, pero que llevado a la realidad va a requerir de muchísimo esfuerzo por parte del que lleva adelante el negocio y las condiciones pueden ser muy cambiantes, no me va a afectar en nada, no voy a ser más pobre por tener el 1% menos de mi capital. Lo que sí, aquellos que puedan destinar mucho dinero tienen que estar muy seguros de lo que están haciendo. Así que, tanto en términos relativos como en términos cuantitativos, la verdad es que la mejor protección es la de diversificar, con lo cual tener mucho más activos tradicionales que no tradicionales es la regla básica número 1. Así que no estoy diciendo nada nuevo. Todo esto tiene que pasar distintas etapas, los reguladores están en el medio. Y creo que van a surgir oportunidades de inversión muy grandes y se van a desarrollar muchos negocios a través de estas nuevas plataformas. De nuestro lado tenemos que asesorar a los clientes de que diversifiquen ese tipo de inversión. Así que no puedan ser más del 5% para aquel que no es un profesional en la materia, sería lo lógico. Yo que tirar el 1%, te diría hasta elegir el proyecto que parezca más atractivo y sin pensarlo mucho, hacelo. Ahora, cuando vos pones el 40, 30, 40, 50% de tu capital en proyectos en donde realmente no sabes quién está detrás, cómo está formada la promesa del rendimiento de 15% en dólares, o sobre la base de qué negocio se monta, digamos, esa promesa, y la verdad que estás haciendo algo equivocado, digamos, contrario a la tradición, digamos, de diversificar. Claro, y ¿quién regula, digamos, todas estas nuevas empresas? En teoría es el central, en teoría, porque hay... por lo menos lo que había leído la última vez, es que hay como una especie todavía de vacío legal, sobre todo para hacer el due diligence, sí. O sea, aún, digamos, las autoridades no han tomado cartas en el asunto en cuanto, bueno, justamente no sabemos qué está detrás. Claro, van a tener que hacerlo porque es una manera de fondearse en economías desarrolladas que va en aumento, con todos sus problemas, sus limitantes y regulaciones que se vienen. En Argentina ha desembarcado ya y van a venir mucho más, así que... les conviene, digamos. Sí, les conviene, regularlo. obviamente. Sí. Es como decirte, a ver, el Bitcoin conviene que esté regulado y nació en forma desregulada, descentralizada. No quiere la mano del Estado, justamente nació para esquivar la mano del Estado, para que no haya impresión que el Estado produce, para que no haya un regulador, que siempre el Estado pone condiciones y cobra plata por eso, y en donde, digamos, el P2P, el peer-to-peer, persona a persona, ese intercambio, se ha hecho sin intermediación. Ahora, si vos realmente querés que esto se haga masivo, que no sea prohibido en algunos países o que no tenga limitantes, vas a tener que dejar algo en el camino como para que pueda acceder a un mercado más masivo. Es el eterno, digamos, problema que tienen las nuevas tecnologías. Hasta dónde pueden llegar, hasta donde toca intereses que son creados y en donde hay veedores de la seguridad de los ahorristas y de los inversores que están ahí para protegerlos. Yo me preocupaba básicamente por la quiebre de esta sociedad de bolsa que hubo un montón de preguntas: ¿qué pasa con tus títulos si quiebra una sociedad de bolsa? Bueno, más allá de todo lo que pueda pasar acá en Argentina, eso está regulado y está determinado un poco de que se transfieren a otras sociedades de bolsa. Eso es lo que, digamos, haciendo el paralelismo, digamos, como diciendo, bueno, no hay un manual de qué hacer, por ejemplo, si quiebran estas empresas. Bueno, en el caso que mencionás de esta empresa de Rosario, hay un sistema de custodio en Argentina que es público, la Caja de Valores. Sociedad Anónima es privado y algo de participación pública. Básicamente privados lo manejan y tiene una participación muy alta de privados, pero está la mano pública también que garantiza la custodia, pero no garantiza el cash, el efectivo, lo disponible. Es decir, si vos tenías títulos, esos títulos están resguardados en la Caja de Valores. Ahora, si tenés efectivo, supongamos que vos vendiste todas tus acciones y lo tenés en pesos, y no hiciste una caución, lo dejaste a la vista, muy mala decisión de inversión, pero te puede haber agarrado con mucha plata en efectivo o en dólares. Muchas veces en dólares en la cuenta comitente. Bueno, esos dólares son susceptibles de ser arrebatados por parte de un privado. Y ahí es donde empiezan los problemas. Usados o arrebatados, usados por otros negocios. Es decir, que si vos tenés los títulos de los clientes
con custodia, pero el dinero sin un corset legal de protección, ahora tenés que vértelas con digamos, lo que queda de los activos de esa sociedad, que por suerte en este caso es un grupo en donde los activos están inmovilizados en ciertas propiedades inmobiliarias que ya se anunció que se iban a vender como a poder repagar todo ese capital, pero te lleva tiempo y posiblemente haya algún faltante en el medio y alguna empresa quiebre en el medio también de este grupo. Entonces, en el caso de una quiebra de una sociedad de bolsa, acá en Argentina... Acá en Argentina, la quiebra de una sociedad de bolsa no debería implicar para el inversor un problema con sus activos. ¿Por qué? Porque sus activos están depositados en la caja de valores. La ALIC, el agente de liquidación y compensación o agente de negociación, es el que te opera, no es el dueño de tu mercadería ni lo posee ellos. Vos sos el dueño y el que lo posee es la caja de valores depositado ahí. Recomendación para todos los inversores: controlar si los saldos de caja de valores, hay una manera de ingresar a la posición consolidada del inversor en caja de valores, sea la misma que nos refleja la sociedad de bolsa. Es decir, la sociedad de bolsa también puede fabricar sus propios statements, como pasó en algún momento en algún lado del mundo, con lo cual hay que chequear, hay que hacer un doble chequeo, hay que chequear qué es lo que tenemos constantemente, que no quede nada en efectivo sin colocar, mínimamente una caución. Y por otro lado, confirmar que lo que tenemos, lo que nos muestra la LIC, sea consistente con lo que la caja de valores tiene para nuestro número comitente. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por venir y por toda esta explicación. Siempre es interesante escuchar y hablar sobre la economía argentina. Bueno, también, no sé, como siempre, mejor reír que llorar para la economía argentina. Bueno, muchas gracias también por la invitación.